Una respetada agente de la patrulla fronteriza desapareció durante una patrulla rutinaria en solitario en 1995. El vehículo de su unidad desapareció, su última llamada por radio se interrumpió y nunca se encontró rastro alguno. Pero 11 años después, un helicóptero de vigilancia que rastreaba las zonas fronterizas afectadas por las inundaciones detectó algo extraño enterrado en la arena, un descubrimiento que sacaría a la luz un expediente cerrado durante mucho tiempo y expondría una cadena de silencio que nadie estaba preparado para afrontar. El helicóptero del DHS volaba a baja altura sobre el sector de 12, rozando la orilla de una estrecha corriente de agua marcada por los recientes monzones. El piloto Tomás Herrero afianzó el cíclico y se inclinó hacia la cubierta. ¿Ves eso?, le preguntó a su copiloto. Abajo, justo al otro lado de un canalón de drenaje derrumbado, algo reflejaba la luz del sol, tenue y opaco, pero inconfundiblemente metálico. El caballete de una vaca, un vehículo medio enterrado entre el limo y la maleza, inclinado, con un color indistinguible bajo años de suciedad. Tomás dio otra vuelta. El panel lateral lucía un emblema fantasma, Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, apenas legible. El código de la puerta que había debajo se había desprendido casi por completo, pero lo que quedaba era 4207. Marcó el despacho por radio, aquí Airwatch 27. Tengo visual de una unidad enterrada cerca de la línea de cuadrícula 38, cerca del kilómetro 81. El código en la puerta es 4207, posible vehículo del sector 5. Solicito confirmación desde tierra. Para cuando Diana Reyes salió del atajo, el perímetro ya estaba acordonado con cinta naranja y varios agentes del DHS con uniformes desteñidos por el sol. Sus botas se hundieron ligeramente en la tierra blanda mientras cruzaba hacia la excavación, deteniéndose cerca de un equipo agazapado en la parte trasera del vehículo. La Chevy Suburban yacía medio sepultada por la tierra, con la parte delantera inclinada hacia abajo, sobre la corriente. Una retroexcavadora permanecía parada cerca, mientras dos hombres con palas trabajaban en los huecos de las ruedas traseras. El portón trasero aún conservaba los restos de la pegatina de una unidad de patrulla, tan descolorida que hubo que trazar los números con un dedo enguantado para distinguirlos. Un técnico de campo confirmó lo que ya se había transmitido: la unidad 4207 había sido reportada como desaparecida en junio de 1995. El superintendente Leandro Bravo se quedó a un lado, con los brazos cruzados y la frente protegida por su sombrero de campaña de ala ancha. Vio a Diana y asintió con un gesto más superficial que cortés. No esperaba verla aquí, dijo. Me llamaron, respondió Diana, con la vista fija en el vehículo. No me ofrecí. La mirada de Bravo se posó en la excavación. Algún piloto novato cree haber encontrado un fósil, probablemente una vieja unidad recuperada que se perdió en la carretera en aquellos tiempos. Estaba todavía activo cuando desapareció, dijo rotundamente. Bravo no respondió. El vehículo crujió al forzar las puertas traseras, años de arena y corrosión habían quebrado las bisagras. Cuando el pestillo cedió, el polvo se elevó como el aliento a temperatura ambiente de una tumba. Diana se subió la bufanda hasta la boca y se acercó. Dentro, el revestimiento de carga se había curvado por el calor y la descomposición, con manchas oscuras que manchaban el plástico, secas, de un marrón rojizo. Un técnico entró con una linterna portátil. Esto es sangre, dijo después de un momento. Está demasiado degradada para saber cuánta desde aquí, pero es vieja. Puede que llevara ahí mucho tiempo. Diana retrocedió, dejándose absorber por la escena. No había rastros de animales. No había señales de lucha. Solo tiempo y silencio. Mientras un equipo documentaba el exterior, otro comenzó a catalogar lo que quedaba en el interior. Diana estaba de pie junto a la puerta del copiloto, con los brazos cruzados, mientras un técnico abría con cuidado la guantera con una herramienta plana. Sacó un cuaderno de incidentes deformado por el sol, con las páginas apelmazadas y amarillentas por la humedad. El nombre de la portada estaba descolorido,
pero la tenue tinta azul de la primera página decía Pascual, R. Las anotaciones se fueron perdiendo a mediados de junio. El cabo roto de un bolígrafo seguía encajado en la espiral. A continuación, el micrófono de la radio se rompió en la base, el cable estaba deshilachado y enrollado detrás de la consola central. El último objeto que extrajo fue un arma corta calibre 40 SIW de la patrulla fronteriza. El número de serie era borroso, pero estaba intacto. Al revisarlo, el cargador estaba medio vacío, faltaban 3 balas. El técnico no dijo nada. Diana entrecerró los ojos hacia la tapicería del asiento del conductor, destrozada hacía tiempo. El tablero se había deformado por el calor de tantos años. Las llaves seguían en el contacto. Bravo reapareció con las manos en las caderas. Esto va a remover cosas innecesarias, dijo en voz baja. ¿Sabes cuántos agentes hemos tenido en ese lapso? 1 docena, quizá más. Si intentas vincularlos a todos con un delito, nos veremos sepultados en papeleo hasta la jubilación. Diana se giró hacia él. Esto no fue una inundación. La radio estaba rota. El arma estaba desenfundada. Había sangre en la parte trasera. ¿Crees que abandonó el puesto y volcó su propia camioneta? Bravo exhaló con fuerza por la nariz y apartó la mirada. Han pasado 11 años, Diana. Eso no significa que no haya sucedido. Sacaron el vehículo por etapas. Diana observaba desde el borde del perímetro cómo enganchaban los cables al eje trasero, subiendo la Suburban poco a poco hasta la plataforma. El silencio en torno a la operación era denso, ni charlas ni conversaciones superficiales. Un técnico junior se acercó a ella. ¿Quieres que etiqueten las entradas del registro por separado? Ella asintió. Sí. Guarda todo el libro en una bolsa. Y también traza todo lo que puedas con el bolígrafo. Dudó. Hay un número de identificación grabado en la parte de atrás del cuaderno. No sé si es un expediente o una llamada por radio, podría ser algo. Márcalo y cópialo. Todo se convierte en evidencia en Laredo. Al irse, Diana se volvió hacia el vehículo. Una de las puertas traseras estaba entreabierta. Caminó hacia ella, apoyó una mano en el marco y volvió a mirar dentro. El aire era seco, pero tenía un olor rancio que no podía identificar. Vamos a embolsarlo, dijo finalmente. Diana esperaba en el mostrador mientras el dependiente hojeaba un juego de carpetas Manila, visiblemente indiferente a la urgencia de su solicitud. Parecía tener 20 y tantos años, con el pelo recién cortado y la placa demasiado alta en el pecho. La placa decía M. Sweeney. ¿Dijiste unidad de patrulla fronteriza 4207? Preguntó frunciendo el ceño. Así es. Raquel Pascual. Sweeney murmuró algo en voz baja y se giró hacia un armario bajo. Al cabo de 1 minuto, regresó con un archivo delgado y lo colocó en la bandeja entre ellos. Eso es todo lo que tenemos del 95. La mayor parte está en microfichas, pero ese archivo ha estado en el limbo desde que trasladamos el almacén al nuevo anexo. Diana lo abrió. Era más delgado de lo esperado, 4 páginas, quizá 5, sin contar los formularios de incorporación habituales. ¿Llegaba recién de Ciudad Real?, preguntó. Sweeney añadió, asignada al sector F, cerca de Sierra Alta. Patrullaba en solitario. Apenas unas semanas antes de su desaparición. ¿Tienes su rotación de patrulla? Sweeney negó con la cabeza. Eso estaría en las listas de detalles. Tendrás que solicitarlo a través del archivo de despacho. Te aviso, suelen retrasar las solicitudes anteriores al 2000. Dicen que colapsa el sistema. Diana estaba sentada en un escritorio trasero del archivo con una copia desgastada del registro de radio del sector F del 17 de junio de 1995. La mayoría de las llamadas eran rutinarias, registros, comprobaciones de licencias, avisos meteorológicos.
La última llamada confirmada de Raquel fue a las 6:42. La unidad 4207 informaba sobre la inspección del vehículo en el paso 73, al sur del punto de control Alba. La voz había sido transcrita manualmente, no quedó audio después de eso. Silencio, ninguna llamada de retorno, ninguna solicitud de refuerzo. Solo silencio. Diana anotó la hora y el lugar en su libreta. Conocía la zona, el paso 73 atravesaba un canal seco cerca de la valla fronteriza, aislado y difícil de ver desde la carretera principal. En aquel entonces, era conocido por el contrabando de carga pesada, dinero en efectivo, armas, personas. Incluso ahora, solo agentes experimentados lo patrullaban, y nunca solos. Volvió a consultar la lista de vehículos. La ruta de ese día la indicaba rumbo al este, una ruta estándar, pero el registro mostraba que se desviaba 3 kilómetros al sur alrededor de las 5:20. Sin explicación. Diana encontró a Westbrook en una tienda de neumáticos usados. Salió corriendo de un aparcamiento en Ronda, encorvado sobre una balanceadora, con las manos manchadas de grasa y el paso del tiempo. Cuando ella se presentó y le explicó el caso, se secó las palmas de las manos con una toalla y se apoyó en el mostrador. Recuerdo a Pascual, dijo. Joven, tranquilo. No bebía, no cotilleaba. Le asignaban fuera de secuencia, pero eso pasaba mucho en aquella época. Su ruta cambió el día que desapareció. ¿Recuerdas por qué? Ni idea, respondió Westbrook. Las asignaciones eran manuales. Sandoval manejó el despacho de esa semana, Carlos Sandoval. Lo transfirieron unos años después. Un tipo tranquilo y reservado. Diana sacó una copia de la presunta carta de renuncia que la familia de Raquel había recibido. ¿La firmaste? Westbrook lo miró con los ojos entrecerrados. No parece mi bolígrafo. Probablemente lo reclutó la administración y lo impuso. En aquella época no hacíamos precisamente un espectáculo de personas desaparecidas. ¿Qué recuerdas de la búsqueda? No había ninguno, dijo rotundamente. Al menos, no uno de verdad. La clasificaron como ausente sin permiso en 48 horas, afirmaron que probablemente cruzó al otro lado o huyó. Nadie preguntó. De vuelta en la estación, Diana sacó los registros de turnos de esa semana. Los formularios eran fotocopias con líneas de tinta azul descolorida. El del 17 de junio mostraba que Raquel había fichado a las 2. La central la registró patrullando el sector F, con referencias 449 a 453. El supervisor C. Sandoval firmó el registro al final. Diana hizo una marca junto a su nombre. Siguió leyendo. Pascual había registrado una sola parada en el campo a las 4:35, una revisión rutinaria de neumáticos en una camioneta Ford del 94. Se había transcrito la matrícula, pero no se había emitido ninguna multa. Luego, la última entrada, 6:42, paso 73. Después de eso, la página se quedó en blanco. Trazó la firma de cierre, era la misma mano en todas las páginas de esa semana, Sandoval otra vez. La sala de archivo de despacho era un búnker sin ventanas 2 pisos más abajo, impregnado de un olor intenso a aparatos electrónicos en desuso y polvo de carpeta. Una analista junior llamada Teresa Huelga introdujo su placa y condujo a Diana entre filas de unidades Realtore obsoletas, apiladas como piezas de museo. Tenemos la mayor parte de los años 90 respaldados en Real, dijo, pero el verano del 95 tuvo problemas, fallas en el equipo. ¿Qué clase de fracaso? Huelga golpeó una caja metálica etiquetada como Q3 195. Las cintas de este trimestre estaban marcadas como ilegibles. Daños por calor. El compresor falló, y nadie lo detectó hasta que quemó un estante de grabaciones. Todas, sobre todo las del sector F y K. El resto se pudo recuperar. ¿Raquel Pascual estuvo en J?
Huelga me miró con simpatía. Sí, lo vi en la solicitud de extracción. No apareció nada. Diana se quedó mirando el armario un buen rato y luego asintió. ¿Me das los números de serie de los carretes comprometidos? Huelga abrió un cuaderno de bitácora y anotó una secuencia de etiquetas alfanuméricas. Aquí tienes. De vuelta afuera, Diana estaba sentada en su coche de alquiler, con la ventanilla apenas entreabierta para que saliera el calor. Extendió los papeles sobre el asiento del copiloto, el expediente de Raquel, las hojas de registro, su última llamada por radio, una cinta perdida, una patrulla desviada, una misión en solitario cerca de un conocido corredor de contrabando, ninguna búsqueda, una carta de renuncia enviada a la familia. Nada cuadraba. Juntos, si Raquel Pascual se hubiera marchado, no lo habría planeado, y alguien se habría asegurado de que nadie la buscara. ¿Creen que es solo una coincidencia que los archivos con los últimos registros de patrulla conocidos de Raquel se dañaran por el calor, o alguien se está esforzando por ocultar la verdad? Comenten abajo. ¿Podrá Diana descubrir toda la verdad y hacer justicia a una compañera agente perdida en acto de servicio, o volverá a triunfar el mal? Dale a me gusta y síganos, porque lo que suceda a continuación lo cambiará todo. Y cuéntenos desde dónde nos sintonizan hoy. Diana estaba de pie en el mostrador administrativo de la oficina de Laredo Phil, firmando el formulario de autorización con mano controlada. El número de caso había estado inactivo desde 1995. Marcó la última casilla, reclasificado, circunstancias sospechosas. Una vez archivado, se enviarían notificaciones a la Supervisión Interna de Registros y a la cadena de mando, lo quisieran o no. Dejó el formulario en la bandeja y entró en la oficina de Bravo sin llamar. Estaba hablando por teléfono a media frase, pero se detuvo al verla. Te llamaré luego, murmuró y colgó. Está abierto nuevamente, dijo. Bravo se recostó en su silla. ¿Reabierto? ¿A qué te refieres? La desaparición de Raquel Pascual se clasifica ahora como caso sospechoso. El informe se publicará esta noche. Bravo golpeó el escritorio con un bolígrafo tapado, con la mirada fija en ella. Más te vale saber lo que estás haciendo. Sí, lo hago, dijo ella. Por eso lo hago. Diana estaba revisando la carpeta de testigos secundarios cuando vio una sola declaración manuscrita mal archivada detrás de un informe sobre robo de neumáticos del 96. La página estaba doblada por los bordes, escrita en mayúsculas apretadas. Vi una camioneta de la patrulla fronteriza pasar lentamente por la valla oeste a las 8:30. Quizás parecía el camión de Pascual. Otra camioneta detrás, negra, sin matrícula. Se quedó ahí un rato, sin patrulla fronteriza. Esperé a que pasara la primera. Luego la seguí. Firmado H. Galván Rancho 43. Revisó el registro oficial de entrevistas. El informe público no mencionaba ningún avistamiento creíble de civiles, ni una sola mención de Héctor Galván. Héctor Galván vivía solo ahora, más allá de la antigua línea de Santa Vega. Su casa de rancho se encontraba apartada del camino, deteriorada por el tiempo pero ordenada. Abrió la puerta con un sombrero oscurecido por el sudor y una camisa de franela abotonada hasta arriba. Eres la primera abogada que viene aquí a hablar de eso en una década, dijo cuando ella se presentó. No estoy aquí por el rancho, estoy aquí por lo que viste. La invitó al porche y le sirvió agua tibia de una jarra. Se sentaron sin ceremonia. Dije lo que vi entonces, empezó. Me dijeron que no me cuadraba. Se limpió la boca con un pañuelo. Pero lo recuerdo. Dímelo otra vez. Estaba revisando la valla al oeste del kilómetro 41. Estaba anocheciendo. Vi pasar despacio una de tus camionetas, una Suburban verde, como todas en aquel entonces. Reconocí la barra de luces. La patrulla fronteriza no conduce despacio por nada del mundo. Y el otro vehículo,
Un Atajo o Suburban con los cristales tintados, sin matrícula y con las ventanas tintadas, se estacionó detrás de mi remolque de riego al menos 20 minutos. No se movió hasta que pasó la plataforma de BP, en dirección sur. Luego arrancó y me siguió. Él la miró. No me sentí bien. ¿Lo reportaste a la oficina de campo? Se lo dije a un supervisor, no recuerdo su nombre. Fue Carlos Sandoval. Eso es. ¿Tranquilo? Diana cerró su cuaderno. Gracias, señor Galván. Esa misma noche, solicitó acceso al expediente de armas de Raquel. El registro de cadena de custodia lo registraba como registrado el 20 de junio de 1995, bajo retención temporal. Estaba marcado con una etiqueta de inventario básico y un campo de serie provisional, pendiente. Sin seguimiento. Sin confirmación de coincidencia. Sin anotaciones de que el arma hubiera sido sometida a pruebas de fuego ni catalogada para balística. Solo una última línea en rojo, destruida, autorización estándar, 1999. Diana revisó el registro de destrucción. El número de caja indicado faltaba en el manifiesto del archivo. En un cajón del sótano, entre reembolsos de viajes atrasados y formularios de aviso meteorológico de 1996, encontró una hoja de queja interna sin firmar, descolorida y desalineada en una fotocopiadora, fechada el 4 de junio de 1995, 2 semanas antes de la desaparición de Raquel. La queja describía una presunta detención ilegal fuera de ruta cerca de una torre de agua abandonada, 5 kilómetros al este de la zona de patrulla asignada. El autor declaró haber presenciado la detención de un grupo de personas sin un proceso formal, sin registro, sin llamada de transporte, sin respaldo registrado. Los detalles eran escasos pero específicos: hora del día, número aproximado de detenidos, una descripción física de uno de los vehículos sin distintivos en la escena. Terminaba con una sola frase: haremos seguimiento en persona si no se aborda. Diana revisó el campo del nombre, en blanco, pero la letra coincidía con las notas del libro de incidentes de Raquel, que ahora se secaba en un laboratorio de campo al otro lado de la ciudad. El ala de operaciones del DHS estaba prácticamente vacía cuando llegó. Diana le hizo señas a Leopoldo Carrión, un analista forense que trabajaba con discreción y rapidez. La semana pasada me sacaste las cintas del registro, dijo. Carrión asintió. Sí. No encontré mucho. No es tu culpa, dijo, pero falta algo. Miró a su alrededor y se acercó. Cuando desapareció, todo cambió, no solo los registros. Sus datos de turno se reasignaron y se archivaron de forma diferente. Esa semana, borraron el historial de mantenimiento de 2 vehículos. Yo era pasante en ese entonces, todavía lo recuerdo. ¿Alguna vez dijiste algo? Una vez lo hice. Me reasignaron a seguimiento de inventario durante 3 años. Diana retrocedió un paso y asintió. Gracias. Ten cuidado, añadió. Este no fue un informe chapucero. Lo limpiaron a propósito. Alguien de dentro sabía lo que Raquel vio y se aseguró de que no pasara de su turno. El siguiente objetivo de Diana era Sandoval. Tras confirmar su traslado a la oficina de Icefield en Yuma, observó cómo se desarrollaba su rutina durante 3 días. Salió del trabajo exactamente a las 6:10 de la tarde, sin mirar atrás, se mantuvo en el carril central y tomó la misma salida hacia una hilera de antiguas naves que ahora se usaban principalmente como almacén. La cuarta noche, se desvió. Ella lo siguió a 2 autos de distancia hasta el extremo este de un parque comercial, donde un sedán color canela estaba estacionado en la esquina de una llantera. Sandoval no estacionó cerca, dio una vuelta, miró por los espejos y luego se detuvo 2 espacios más adelante. Diana aparcó detrás de una hilera de máquinas expendedoras descoloridas, fuera de la vista. A través del parabrisas, vio a Sandoval subirse al asiento del copiloto de un conductor conocido y corpulento.
Inclinó el micrófono parabólico por la rendija de la ventanilla del copiloto. El alcance de la señal era corto, pero el aparcamiento estaba en silencio. Al principio, solo se oía ruido ambiental. Luego, fragmentos. Me dijiste que ese sector estaba despejado. No se suponía que saliera a la superficie. No después del LMA. Estoy tirando del hilo. No lo sé. No lo registré. La voz de Sandoval sonaba tensa, a la defensiva, la de Bravo era plana y baja, casi ensayada. Diana ajustó el dial. Si insisten con esto, todo se va a desmoronar. Lo limpiamos igual que antes. Apagó el micrófono, dio marcha atrás y desapareció por un camino lateral. Poco después de la medianoche, la camioneta de Sandoval giró hacia un camino privado que conducía a una vieja estación de bombeo. Diana la siguió a distancia, sin luces, aparcando a unos 400 metros y luego caminando el resto a la luz de la luna. Desde una loma cercana, vio a Sandoval salir con un cubo de plástico agarrado con fuerza entre las manos. No dudó. Caminó directo hacia el viejo pozo, cubierto de hormigón, pero una estrecha tubería de desagüe seguía abierta. Introdujo el cubo en el pozo, se enganchó un instante y luego se cayó. Se fue sin mirar atrás. A las 8 de la mañana, ya estaba en la oficina del sheriff del condado de Yuma, solicitando asistencia bajo una cláusula de cooperación del Departamento de Justicia. Los agentes que la acompañaban fueron discretos y eficientes. Al mediodía, sacaron la caja del pozo. Los bordes estaban chamuscados. Dentro, restos carbonizados de registros de personal, una hoja de turno plastificada de BP y fragmentos de un mapa manual de rutas de patrulla. La tinta se traspasaba en algunas partes, pero un nombre destacaba, Pascual, R., rodeado 2 veces con un círculo rojo. Diana no dijo nada, simplemente tomó la hoja y la guardó en una bolsa de evidencia nueva. Más tarde ese día, Diana pasó por una subestación regional buscando registros de procesamiento de 1995. Mientras examinaba las carpetas de admisión, un joven agente golpeó suavemente el marco de la puerta. ¿Lo he hecho? Ella se giró, él entró, mirando por encima del hombro. Tú eres quien trabaja con el archivo Pascual, ¿verdad? Sacó algo de su chaqueta, una cinta de casete negra compacta, de las que se usaban en las grabadoras de campo antiguas. Esto estaba en mi casillero esta mañana. No sé cómo llegó ahí, pero creo que alguien quiere dártelo. Ella lo tomó. ¿Cómo te llamas? Elías Vargas. Y eso no lo aprendiste de mí, dijo. Tomó prestada una grabadora de casetes del archivo de la estación. Le tomó 2 intentos encontrar una que aún funcionara. La cinta encajó con un chasquido. El audio estaba degradado, vibrante e irregular, pero las voces se oían a intervalos cortos. La voz de Raquel era inconfundible. No voy a cubrir esto, pausa, estática. No me estás oyendo. Lo archivaré yo mismo si no lo haces. Otra voz, baja y masculina, tienes que pensar en lo que estás haciendo. Raquel de nuevo, más clara, ya tengo la cinta cortada. Diana extrajo la cinta, la guardó en una funda acolchada para pruebas y escribió el nombre de Raquel en la etiqueta. Elías Vargas no hizo preguntas. Cuando Diana le entregó un mapa y unos binoculares de largo alcance, miró su reloj y asintió. ¿Quieres verlo o un registro de movimientos?, preguntó. Ambas, dijo Diana. Estén atentos a cualquier vehículo sin distintivos. Sin fotos ni mensajes, solo marcas de tiempo y matrículas. El objetivo era una torre de retransmisión de comunicaciones desmantelada en 1997, ubicada en un matorral al norte de Torres de la Mancha. Oficialmente desmantelada con la reforma del sistema, los vecinos aún la llamaban Retransmisión 9. La base había sido reforzada con bloques de hormigón a finales de los 80, probablemente para soportar equipos de transmisión.
Dicen que se usaba para procesamiento fuera de la red, susurró Elías. Diana asintió y volvió a mirar el mapa. Dame unas horas. Diana lo encontró justo antes del anochecer, vigilándolo. Su Tajo aparcó tras una hilera de mezquitas. La estructura de la torre crujió levemente con el viento, el metal se oxidaba entre las juntas de celosía. Ya no había cables eléctricos, ni guardias, ni vigilancia visible. Hace años que hace frío, dijo Elías, pero la puerta está abierta desde hace poco. La arena se mueve en el umbral, alguien entra. No es normal. Entraron sin linternas. La cámara de la base estaba vacía, salvo por algunos cables sobrantes y una mesa plegable agrietada. El polvo se acumulaba sobre todo, excepto en la esquina más alejada, donde un panel eléctrico estaba suelto en sus bisagras. Diana abrió el panel con una linterna entre los dientes. Dentro, escondida tras un conducto, había una bolsa de pruebas sellada del DHS. Estaba termosellada y marcada con un código de barras interno descolorido. La sacó con cuidado. Dentro, una placa de identificación de la patrulla fronteriza deslustrada, agrietada pero legible. El número era 7391. Jonah Avery. El nombre le impactó. Diana no conocía a Avery, pero sí conocía el caso. Se reportó su ahogamiento cerca del embalse del Júcar en 1994. Su camioneta fue encontrada atascada en el barro, nadie lo recuperó. Comprobó el número de placa en los sistemas internos. A la mañana siguiente, el resumen del caso constaba de 2 párrafos, un informe de una sola página presentado por un supervisor de campo. Sin autopsia, sin recuperación tras una inmersión, sin informe de incidente más largo que un recibo de café. Lo que llamó la atención no fue la brevedad, sino el momento. Avery había presentado una notificación de mala conducta semanas antes de su desaparición, una queja manuscrita sobre detenciones irregulares y traslados fuera de ruta, la misma redacción que usó Raquel. Diana extendió los archivos por la pared de su motel, 4 oficiales de 1993 a 1996, Avery, Pascual, Paul, la inspectora Lucille Reiner, todos registrados como bajas voluntarias, presuntos accidentes o renuncias internas. Todos habían tenido turnos de patrulla cerca de puntos de control sin vigilancia y habían presentado informes disciplinarios en los meses previos a sus desapariciones. Algunas páginas estaban fotocopiadas tantas veces que la tinta se había difuminado, otras tenían bloques tachados en lugares incómodos, cortando el contexto a mitad de frase. Lo que faltaba decía tanto como lo que quedaba. Marcó un elemento común con tinta roja en cada esquina, sin seguimiento, sin cadáver, sin investigación. Bravo estaba hablando en un evento de prensa conjunto para una campaña de alcance comunitario cuando Diana lo confrontó. No esperó a que pasara el micrófono, se movió a un lado del podio y lo miró fijamente. Él dudó a media frase, con la voz apenas quebrada, y luego continuó. Ella esperó. Cuando él bajó del escenario, ella lo siguió. ¿Cuántos más enterraste?, preguntó en voz baja. Bravo ni siquiera parpadeó. Disculpe. ¿Sabe quién era Jonah Avery? ¿Sabe lo que pasó en el relevo 9? Se detuvo. No sé de qué hablas. Pascual, D.S. Reiner, sus nombres siguen en nóminas inactivas, sin jubilación, sin certificados de defunción, sin trámites. Solo silencio. El rostro de Bravo no se inmutó, pero su voz sí, más baja y más llana. Ten cuidado antes de hacer acusaciones serias. Ella sostuvo su mirada. No son acusaciones. Son conexiones. Luego se alejó, dejándolo observándola marchar. Rodeado de aplausos, él ya no pareció oírlos. Esa noche, Diana redactó un mensaje cifrado con una copia de la foto de la placa, la lista quemada y notas sobre el descubrimiento del relé 9. Se lo envió a un excolega del Departamento de Justicia que había trabajado en asuntos internos del ICE antes de ser transferido.
Aún no era formal, solo un susurro por el canal correcto. Por la mañana, recibió una solicitud de devolución de llamada y una vaga confirmación: su paquete llegó con interés. Interés discreto. No pierdas esa placa. Eso fue suficiente para seguir adelante. El mensaje llegó a su grabadora a las 3:17. La voz era masculina, silenciosa y tenía un ligero acento chihuahua. Buscan al que desapareció cerca de Loma. ¿Quién es? No necesitas el nombre. Escucha. Diana esperó. Un coyote que solía ir con Mando Zayas dijo que un agente persiguió un transporte por error en el 95, uno de los suyos. Raquel, dijo. Ella siguió una ruta señuelo al norte del sector K. La llamaban Lo Negro, pero no fue el cártel el que la atrapó. ¿Qué quieres decir? Alguien más la estaba esperando. El cártel la dejó sola, dijeron que estaba demasiado cerca del pase privado de alguien. La pluma de Diana se quedó quieta. ¿De quién? Pero la línea se desconectó. Diana estaba revisando las superposiciones topográficas de la red de la torre de retransmisión cuando sonó el teléfono del motel. Contestó Riddick. Se oyó una voz grave y baja: ¿eres tú quien pregunta por el sitio de retransmisión? Así es. ¿Quién es? Trabajaba en mantenimiento, me contrataron en el 95 para unidades de refrigeración de torres antes de que cerraran. Hubo una pausa. Luego me dijeron que rellenara un pozo por la base, en el lado sur. No pregunté qué había dentro. ¿Quién te lo dijo? No dejó nombre. Dejó dinero. Dijo que había un problema con el drenaje. ¿Por qué ahora? Me quedé callado porque pensé que era un cártel. Pero tú, lo que estás desenterrando, no creo que fueran ellos. Diana se inclinó hacia adelante. ¿Dónde exactamente? La pendiente al este del muro exterior. A 1 metro de profundidad, bajo una rejilla de desagüe. Probablemente ya se haya movido. La línea se desconectó. Diana le pidió un favor a Hugo Valencia, un técnico forense del condado en quien confiaba. Hugo había trabajado en excavaciones de fosas de quema en el 98 y sabía moverse sin hacer ruido. Llegaron al lugar antes del amanecer. El camión tenía un logotipo magnético que decía Evaluación de Riesgos Estructurales de Inspección Visual. Diana se desprendió del lateral. En cuanto aparcaron, Hugo abrió la puerta trasera y le entregó una pala plegable. ¿Qué buscamos? Lona sellada, enterrada a poca profundidad, a mediados de los 90, dijo Diana. Empezaron en la ladera cerca de la base de la torre. La arena estaba compacta, pero visiblemente más gruesa, con una textura irregular donde antes el agua la arrastraba 82 centímetros. Diana encontró algo denso. Dejó la pala y se arrodilló, retirando las capas con la mano. Lienzo, susurró. Hugo, marca esto. Cámara lista. Trabajaron metódicamente, dejando al descubierto la silueta de una gran bolsa de lona, cerrada con cremallera, desteñida por el sol, pero intacta. Diana metió la mano en la costura lateral y la abrió. El aire en el interior era viciado, seco y agrio. Dentro, envueltos en un poncho militar deteriorado, había restos humanos, extremidades parcialmente momificadas, dobladas torpemente para encajar en el espacio, con cinta adhesiva aún adherida a las muñecas. Diana retrocedió, recuperando la respiración. Hugo, ahora enguantado, retiró una capa cerca del torso. En la caja torácica había una placa rota, parcialmente fundida por el calor. Diana no necesitó leerla, ya sabía a quién pertenecía. Raquel. Empaquetaron los restos con cuidado, capa por capa, preservando todo lo que aún no estuviera erosionado por el tiempo. Cuando Hugo se levantó el cuello del poncho, algo pequeño cayó, un reloj de pulsera de plata, agrietado, con las manecillas detenidas en las 7:16. El laboratorio del condado estaba frío y estéril.
La forense Alicia Ferrer revisó los resultados del escáner mientras hablaba con voz tranquila pero no indiferente. La estatura y la dentadura de una mujer coincidían con las de Pascual. La desintegración tafonómica coincide con una ventana de exposición de mediados de junio. ¿Causa de la muerte?, preguntó Diana. Ferrer hizo clic en un corte transversal de las vértebras torácicas. Herida de bala en la columna vertebral, entrada por la parte superior de la espalda, trayectoria descendente, sin salida. Estilo ejecución, a corta distancia, menos de 1 metro, sin punteado, pero con un ángulo y un patrón de residuos consistentes. Diana asintió una vez. Ferrer añadió, encontramos una bala parcialmente alojada en L2. Está degradada, pero la aleación y el espaciado de las ranuras coinciden con el calibre, 40 SNW Border Patrol de la época. ¿Algo que identifique el arma? ¿No hay números de serie? Demasiado dañada, dijo Ferrer. Pero te puedo decir lo que no es, un cártel. Su munición de esa época era de 9 milímetros sobrante, sin blindaje. Esta es una arma de uso interno. Diana dijo en voz alta, no a Fry sino al silencio entre ellos, no cártel. Volvió a sostener el reloj en la mano. De vuelta en el motel, la correa era de cuero desgastado, la caja estaba agrietada por el impacto, pero el segundero aún rondaba las 4. Abrió de nuevo el viejo registro de radio de Raquel, la última señal confirmada, 6:42. No hubo más contacto después de eso. La hora de despacho terminó a las 6:59, 17 minutos. Eso era todo lo que tenía entre su última ubicación y su muerte a medianoche. Diana redactó el memorando en una sesión segura. Adjuntó los hallazgos de la autopsia, comparaciones balísticas, fotos de la excavación con fecha y hora, y la placa recuperada. Lo encriptó con compresión de calidad del Departamento de Justicia y lo dirigió al mismo contacto que había dado luz verde a su último lanzamiento. 5 días después, llegó una respuesta a través de un canal de llamada privado. Soy R.J. Manning. ¿Enviaste el expediente Pascual? Así es. Grupo de trabajo aprobado. Solo supervisión de alcance silencioso. ¿Qué tan silencioso? Sin prensa, sin cooperación local. Todavía. La primera etapa es el rastreo de inteligencia, y Bravo, hizo una pausa, su nombre acaba de aparecer en la lista roja. Diana miró fijamente el techo de la habitación del motel. Su voz no cambió. Entonces seguiré cavando. No fue difícil encontrarlo. Diana esperó hasta poco después del anochecer, estacionada en la parte trasera de la oficina de campo de Granada, a donde Sandoval había sido transferido recientemente. Ya no estaba autorizado para el trabajo de campo, ni tenía placa en el pecho, solo un polo descolorido por el clima y una identificación del DHS sujeta a la trabilla del cinturón. Cuando salió, con una bolsa de mano colgando de una mano, Diana se movió rápido. Lo recibió junto al parachoques de su coche. Tenemos que hablar. Parpadeó. No debería. Sacó una bolsa transparente del bolsillo de su abrigo, el reloj de pulsera roto de Raquel, con las manecillas congeladas en las 7:16, luego un contenedor de evidencia sellado con un fragmento de bala deformado, luego una copia de una página del libro de registro con sus iniciales. Fuiste el último en registrarla, dijo Diana, y serás el primero en ayudarme a abrir esta cosa de par en par. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Ella vio el pánico brillar en sus ojos. No corrió, eso fue suficiente. Usaban una oficina lateral en la comisaría del condado de Santa Cruz, sin espejos ni cámaras, solo una grabadora, un hombre desquiciado y una mujer que sabía escuchar. Sandoval se sentó frente a Diana, con el cuello de la camisa cubierto de sudor. No estoy conectada, dijo. Hablas con libertad, me ayudas a poner la verdad por escrito, y quizás salgas de esto con la vida intacta. Él asintió levemente. Háblame de la torre. Apenas le salieron las primeras palabras.
No estaba programada para esa patrulla. ¿Quién la desvió? Bravo, dijo con la mirada baja, informando a la central que la habían reasignado. Pocos lo sabían. Diana ni siquiera parpadeó. ¿Por qué ese sector? Por lo que hacíamos ahí. Esa torre se usaba para procesamiento no autorizado, sin registro. Sin cadena de custodia. Los migrantes entraban por un corredor conocido y eran separados antes de entrar al sistema. ¿Quién estuvo involucrado? Algunos llevaban nuestros uniformes. Otros eran del cártel. Bebió de nuevo, derramando unas gotas sobre la mesa. Me llamó. Dijo que al anochecer oyó voces dentro de la torre, movimiento. Aún no había presentado la denuncia, quería que viniera a echar un vistazo antes de que lo escalara. ¿Qué encontró? Celdas, susurró, integradas en los cimientos de hormigón. Solo una o dos personas dentro, niños en su mayoría. Sin etiquetas ni archivos. Dijo que llevaban días allí. Diana mantuvo la voz firme. ¿No lo denunció? Ella lo tenía pensado. Dijo que si yo no lo hacía, ella lo haría. Y Bravo, apareció 20 minutos después y me dijo que me largara. Dijo que no sabía en qué se estaba metiendo. Sandoval apretó los puños. Estaba paseándose afuera. Llevaba el arma enfundada, pero tenía la mandíbula apretada. Bravo le repetía una y otra vez que era una operación autorizada, que si presentaba alguna denuncia, las consecuencias también afectarían a su familia. Hizo una pausa. Dijo que no y se dio la vuelta para subir a su camioneta. ¿Qué pasó? Me fui, dijo con voz hueca. Bravo se quedó. Esperé en la cresta. Minutos después oí un disparo. No se presentó al día siguiente. No hubo informe, ni señal de emergencia. Bravo presentó una ausencia como permiso no autorizado y dijo que renunció. ¿Y tú? Recibí una llamada de una línea segura, me dijeron que me encontrara con él en la base del relevo 9. Tenía una lona en la parte trasera de su unidad. Ella ya estaba dentro, se había ido. Diana no interrumpió, dejó que el peso del silencio se extendiera. ¿Modificaste los registros? Sí, dijo. Cambió la fecha y la archivó con 2 días de retraso para que pareciera que nunca volvió a registrarse. Falsificó 2 iniciales de supervisor. ¿Tu idea? Bravo me dio el papel. Simplemente hice lo que me dijeron. Diana le puso un expediente delante, fotos de rostros, informes de personas desaparecidas, memorandos oficiales medio redactados. ¿Reconoces estos nombres? Asintió sin dudarlo. Avery detectó discrepancias en los manifiestos de admisión. Reiner presentó una notificación de mala conducta tras recibir la orden de retrasar el transporte a la central de procesamiento. Paul, DS, empezó a preguntar sobre los recibos de combustible relacionados con los vehículos fantasma. Ninguno sobrevivió al año. Diana pasó la página. ¿Y qué hay de los papeles secundarios? Sandoval exhaló. Nathan Cordry, de logística del DHS. Transportaba suministros. Nadie vio nunca a Jacob Hanley, agente del sheriff de Valverde, se encargaba de escoltar furgonetas sin identificación en carretera. Federal, no oficialmente, pero por las credenciales, nadie lo sabría. Fueron infiltrados. Marcó con un círculo 2 nombres en su lista. ¿Y el cártel? Él asintió. Nos pagaron para no interferir, para no cavar, para no preguntar. ¿Preguntas? 1 hora después, lo acompañó hasta la salida lateral. Una camioneta negra esperaba con un agente federal al volante, sin luces ni insignias. Sandoval no preguntó a dónde iban. Se subió al asiento trasero, cabizbajo, y no miró atrás. Diana estaba de pie en la acera, con los brazos cruzados.
La confesión era real, pero la máquina que describía era más grande que cualquier hombre. Esto era solo una grieta en la presa. Algo o alguien más siniestro seguía estando detrás. Diana sabía exactamente quién. El viaje a Albacete duró 6 horas, y Diana solo hizo una parada para llenar el depósito y hablar con su contacto en el Departamento de Justicia. No ensayó lo que diría, no había un guión para esto. Eric Pascual abrió la puerta con un cansancio discreto. Parecía un hombre que había vivido los últimos 11 años entre la esperanza y la resignación, 50 y pocos años, rostro curtido. Diana reconoció la placa que llevaba colgada de la cadera antes siquiera de que la saludara. ¿Estás con la patrulla fronteriza?, preguntó con voz monótona. No, dijo Diana. Antes sí. Ahora estoy en la rotación del grupo de trabajo del Departamento de Justicia. Su mirada se posó en la carpeta manila que ella tenía en la mano. ¿Estás aquí por Raquel? Ella no respondió, solo abrió la carpeta y sacó la bolsa de pruebas. El reloj de pulsera plateado, roto a los 196. Eric lo miró un buen rato y luego asintió. La encontraste, ¿verdad? Diana se sentó con él en la pequeña cocina mientras él miraba la mesa. Exhaló por la nariz. Dijeron que huyó, que abandonó su puesto. Mi padre se lo creyó. Ni siquiera fue al homenaje que celebraron en la comisaría. Dijo que nos había avergonzado. Diana esperó. Pero no huyó, ¿verdad? Se le quebró la voz. Intentó hacer lo correcto. ¿Lo hizo? Asintió de nuevo, esta vez más despacio, mientras las lágrimas brotaban en silencio, no de rabia, sino de liberación. Diana permaneció sentada frente a él, sin decir nada, viendo cómo un peso acumulado durante años finalmente se deslizaba de los hombros de otra persona. Lo sabía, dijo en voz baja. Incluso entonces, se habría despedido. De vuelta en Murcia, Diana recibió un sobreacolchado sin remitente. El matasellos indicaba que pertenecía a Loz. Dentro, 5 fotografías granuladas de 1995 con fecha y hora. Ninguna nota. Reconoció a Raquel en una de ellas, con su uniforme de servicio, de pie cerca de la base de la vieja torre de comunicaciones, con expresión indescifrable. A su lado, 3 hombres estaban de pie, con los rostros desenfocados de la cámara. 2 llevaban pantalones tácticos sin parches. Uno llevaba una cazadora de la patrulla fronteriza, pero no tenía la insignia. Diana lo notó de inmediato, la fuente incorrecta, la posición incorrecta, como si estuviera hecha para aparentar, no para legitimarla. Consultó los archivos internos con reconocimiento facial. Nada, ni nombres, ni coincidencias. Pero él le había dicho todo lo que necesitaba, Raquel no estaba sola. La estaban vigilando mucho antes de desaparecer. Todo empezó con un olor ácido y persistente. Diana acababa de subir a su patrulla tras una llamada tardía con su enlace del Departamento de Justicia cuando el humo empezó a salir por las rejillas de ventilación. Abrió la puerta de golpe, se dejó caer al asfalto y vio cómo la parte delantera se incendiaba. Los bomberos llegaron 7 minutos después. No tardaron en descubrir que no era eléctrico, habían vertido un acelerante debajo de la columna de dirección, probablemente a través de la rejilla de entrada de aire. El encendido fue temporizado o activado a distancia, incendio provocado. De vuelta en la estación, la respuesta fue moderada. Te estás ganando enemigos, dijo el capitán interino, un hombre llamado Milton Contreras. Unos grandes. Ya hemos tenido agentes federales, pero nadie ha manipulado los hilos como tú. Diana no respondió. Simplemente firmó el informe del incidente y solicitó un vehículo de reemplazo. Diana condujo hasta las afueras de Sierra Morena y aparcó cerca de la estación de camiones. La señal del móvil era irregular, pero su contacto del Departamento de Justicia contestó al segundo timbre. Quemaron mi unidad. Estoy en peligro. Entendido, dijo la voz.
Esperábamos un contraataque. Necesito autorización para apoyo táctico. La gente de Bravo ya no oculta sus huellas. Una pausa. Tendrás un equipo, 4 agentes, 2 vehículos, sin prensa, sin documentación. Tienes una oportunidad para que esto funcione. Eso es todo lo que necesito. La llamada terminó sin cumplidos. Diana se quedó mirando el desierto un buen rato, luego cogió el teléfono fijo del motel y marcó otro número. ¿Sandoval? Sí. Su voz sonaba aturdida, como si no hubiera dormido en días. Me dijiste que se conocieron en un terreno accidentado. ¿A veces recuerdas dónde? Hubo una pausa, sin vacilación, solo cálculo. Caseta de preparación. Antiguo puesto de servicios públicos de la patrulla fronteriza, kilómetro 218, justo después de Cañada Roja. Está abandonada desde el 96, pero a Bravo siempre le gustaron los lugares con suelo de tierra, más fáciles de limpiar. ¿Seguro? Estoy seguro de que. Diana anotó las coordenadas y las observó fijamente. No había vuelta atrás. La vieja caseta de estacionamiento en el kilómetro 218 llevaba años sin tráfico. Antiguamente usada para almacenar agua embotellada y botiquines de primeros auxilios para las patrullas, ahora era un cascarón oxidado, rodeado de arena, mezquite y recuerdos, sin señal de celular, sin cámaras, sin luces en kilómetros a la redonda. Perfecto para quienes no querían ser vistos. Diana llegó primero, acompañada del alguacil adjunto de Estados Unidos, Roberto Tirado. Delgado, de unos 40 y tantos años, de pocas palabras, pero firme. Se les unieron 2 agentes tácticos del equipo del Departamento de Justicia, el agente Lobo y el agente Moruno. Mantuvieron el perímetro amplio, utilizando comunicaciones silenciosas a través de auriculares analógicos, sin confiar en las líneas digitales. Todos habían estudiado las rutas de aproximación, no habría segundas oportunidades. Dentro de su camioneta, Diana aferraba el teléfono desechable que Sandoval había usado para convencer a Bravo de ir a la reunión. El mensaje era simple: hay que trasladar los papeles viejos antes de la auditoría. Al lugar de siempre. Sin retrasos. Bravo confirmó en 20 minutos. Una hora después, su respuesta sonó en el relé, 218. Es. Uno extra. Sumándose. Manténlo limpio. Diana miró la hora, 9:44. Tirada estimada, 10, murmuró Tirado a su lado. Revisó su arma y luego señaló con la cabeza la mira telescópica montada en un trípode. Luces en el extremo oeste. Todos guardaron silencio. A las 9:54, una camioneta cubierta de polvo se detuvo justo debajo de la sombra de la caseta, una Chevy Tahoe último modelo. De ella salió el superintendente Leandro Bravo, pantalones color canela, cazadora negra y gorra baja. Caminó despacio, observando el perímetro antes de dirigirse a la caseta. 2 minutos después, apareció un segundo vehículo, placas viejas, sin marcas, desgastadas por el desierto y cubiertas de polvo. Un hombre salió con vaqueros y una chaqueta ligera, cargando una bolsa de lona estilo militar al hombro. Diana amplió la mira. El hombre tiene unos 50 y tantos años, es corpulento, con el pelo corto, no lleva placas ni distintivos. Los hombres no identificados son mensajeros, dijo por el micrófono, procediendo a la reunión. Los 2 se encontraron cerca del borde de la cabaña, en voz baja. Moruno, apostado tras una cresta con un micrófono direccional, susurró, recogiendo fragmentos. Las auditorías no están limpias. Muevan lo que quede. Destruyan la lista antes de la rotación. Luego, quemaron el crucero. La voz de Bravo fue clara: hice lo que había que hacer. Hubo una pausa. Llámalo, dijo Diana. Tirado se adelantó, flanqueando, alzando su arma reglamentaria. Alguaciles de Estados Unidos,
no se muevan. Desde el otro lado, Lobo y Moruno irrumpieron con los rifles desenfundados y los ángulos fijados. Diana salió de su camioneta y se acercó rápidamente. Bravo se quedó paralizado, pero el mensajero echó a correr, tirando la bolsa de lona y abriéndose paso por una zanja hacia la ladera opuesta. «Corredor», ladró Lobo. «Fin norte». Tirado lo persiguió. El mensajero avanzó 40 yardas antes de que una placa lo derribara con fuerza, levantando arena. Diana oyó el clic metálico de las esposas al cerrarse. Junto a la cabaña, Bravo permanecía inmóvil, con las manos en alto. No parecía sorprendido. Diana entró, con el arma desenvainada, pero bajada. «Leandro Bravo, estás arrestado por conspiración, obstrucción a la justicia y asesinato de la agente Raquel Pascual». No discutió, solo dijo: «Llegaste más lejos que la mayoría. Dejaste un rastro. No sabes ni la mitad, para eso está el juzgado». Sonrió con sorna, se giró, mostró las muñecas y dejó que lo esposaran. Dentro del bolso de lona había libros de contabilidad impresos, registros de entrada manuscritos fechados entre 1993 y 1996, uno contaba nombres, la mayoría sin número de caso asignado, algunos tenían unas décimas rojas tenues. Había otros objetos, una cinta VHS con la etiqueta Relay Footy 5 de enero de 1995, una placa medio fundida, 2 rollos de película sin revelar y varios trozos de papel con cantidades de entrega de efectivo fechadas e iniciales, una inicial coincidía con la letra de Bravo de los registros antiguos. Fue suficiente para abrir el maletín completo. El Departamento de Justicia actuó con rapidez. Se presentaron cargos en 48 horas. Bravo permaneció detenido sin derecho a fianza en un centro de detención federal en Laredo. Sus abogados solicitaron una prórroga alegando problemas de salud, la cual fue denegada. Sandoval fue trasladado a un centro seguro y llegó a un acuerdo de culpabilidad en secreto. Su testimonio condujo a 2 arrestos más, un excontratista del DHS y un agente del sheriff, ambos atrapados manipulando registros de migración interna de mediados de los 90. En el juicio, Bravo mantuvo su inocencia y alegó que Raquel reaccionó exageradamente a las operaciones destinadas a contener la situación en una época peligrosa, pero el jurado no le creyó. La confesión, las pruebas físicas y los restos recuperados lo hicieron irrefutable. Fue declarado culpable de todos los cargos: conspiración para obstruir la justicia, falsificación de registros gubernamentales y asesinato en segundo grado de un agente federal. Sentencia: cadena perpetua sin libertad condicional. Sandoval fue condenado a 30 años de prisión, con derecho a libertad condicional en 20. Era un martes de febrero, viento suave, cielo despejado, tierra seca y dura. El entierro tuvo lugar en una parcela privada al norte de Albacete, modesta, a la sombra de mezquites, sin prensa ni escolta. Su hermano Eric permaneció de pie con una mano sobre el ataúd. No habló, no lloró. Diana permaneció a un lado. Permaneció allí durante el entierro, la oración final y la silenciosa dispersión que siguió. Cuando Eric se giró para irse, se detuvo junto a su hombro. «Hiciste lo correcto por ella», dijo. Diana asintió con un solo gesto. Merecía justicia. Luego lo vio caminar de regreso a su camioneta y alejarse sin mirar atrás. En una cálida mañana de primavera, Diana empacó la última caja de su cuartel asignado en el Departamento de Justicia. Su rotación había terminado, la investigación había concluido. Dejó su placa y condujo fuera de Murcia en silencio, con las ventanillas medio bajadas, el viento atravesando la cabina, el desierto extendiéndose a su lado como una vieja cicatriz. En algún lugar, después del kilómetro 224, una nueva unidad verde y blanca de la patrulla fronteriza coronó la colina opuesta. Diana la captó de reojo, una joven al volante, de unos 22 años, erguida, alerta. La radio vibró suavemente junto a su hombro al cruzarse. La agente asintió, Diana le devolvió el gesto sin aminorar la marcha y pensó:
la enterraron en el desierto y enterraron la verdad con ella, pero la tierra no olvida, ni tampoco quienes se niegan a dejar que la corrupción triunfe. Raquel Pascual murió haciendo bien su trabajo, no para ser noticia, ni por una pensión, sino porque el silencio nunca fue una opción para ella. Su legado perdura en cada agente que prioriza el deber sobre la comodidad, la verdad sobre la conveniencia y la ley sobre los hombres que creen poder manipularla. Ese es el trabajo, si aún crees en él. Gracias por ver hasta el final. Si te gustó esta historia, dale a me gusta si aún no lo has hecho y suscríbete para ver más.